Hola, ¿qué tal? Y muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro curso de programación en Java. En este vídeo vamos a ver un tema muy importante. Vamos a ver qué son las interfaces y cuándo utilizarlas. Ok, comencemos. Bueno, ¿qué es una interfaz? Básicamente una interfaz es un tipo de dato. Así como tenemos el tipo de dato clase, también tenemos el tipo de dato interfaz. Solo que en una interfaz únicamente se pueden declarar métodos abstractos, así como valores constantes. Muy bien. Ahora, con este puro concepto, es difícil comprender cuándo utilizar una interfaz. Por lo tanto, lo vamos a ver desde dos aristas. ¿Cuándo utilizarlas? Ok, la primera arista. Podemos utilizar una interfaz cuando queremos relacionar a clases que son dispares para formar una jerarquía de herencia y de esta manera tratarlas de manera polimórfica. Ahora, ¿qué son clases dispares? Bueno, son clases que no están relacionadas. Como por ejemplo, en el vídeo pasado, estamos viendo la jerarquía de herencia de la clase animal y sus clases hijas, que eran rana, pez y ave. Estas estaban relacionadas, ya que todas tenían que ver con la clase animal. Pero, por ejemplo, ¿cómo pudiéramos relacionar a una clase auto con una clase rana? Como tenemos aquí, tenemos la clase auto que tiene el método mover y simplemente mostramos un mensaje que está avanzando. Y de igual manera, tenemos la clase rana y también tiene el método mover. Y aquí le ponemos que está saltando. Pero nótese cómo son clases dispares, ya que no tienen una relación. ¿Cómo le pudiéramos hacer para ponerlas en una jerarquía de herencia y de esta manera procesarlas de manera polimórfica? Bueno, para ello vamos a ocupar las interfaces. Entonces, ¿cómo creamos una interfase? Bueno, en nuestro IDE nos vamos aquí a nuestro proyecto y aquí en nuestro paquete le damos clic derecho, New, y nótese cómo también es un tipo de dato. Así como tenemos el tipo de dato Java Class, también tenemos Java Interface. Le damos un clic y vamos a ponerle de nombre movimiento. Aquí le damos en finalizar. Y nótese aquí como el IDE nos crea una interfaz con la palabra reservada interface, como lo vemos aquí. Las interfaces son public interface y el nombre de nuestra interface. Y entre llaves vamos a poner los métodos abstractos y las constantes. Ok, vamos a quitar estos comentarios. De igual manera también este. Y ahora sí tenemos un poco más de espacio. Muy bien, ahora en una interfaz, todos los métodos que aquí se declaran son de manera implícita public y abstract. Y de igual manera para las constantes, son de manera implícita public, static, final. Por lo tanto, la especificación nos dice que cuando declaremos un método, no es necesario que pongamos public abstract, ya que será redundante. Vamos a poner aquí un método, vamos a poner el método mover y simplemente ponemos su firma y el tipo de dato que regresa. Vamos a poner void, que se llame mover, que no acepte ningún parámetro y ponemos punto y coma. Y de igual manera para la constante, no vamos a poner public static final, ya que será redundante. Simplemente ponemos el tipo de dato. Vamos a poner aquí que sea string, que se llame nombre y le vamos a asignar el nombre de nuestra interfaz que se llama movimiento. Ok, ponemos punto y coma. Muy bien, guardamos y ahora vamos a crear la jerarquía de herencia. Nos vamos a nuestras clases que van a ser las clases hijas. La primera sería rana. Y aquí, en lugar de poner la palabra reservada extends, vamos a poner implements. Ponemos implements y después vamos a poner la interfaz, que en este caso sería movimiento. Ok. Y ahora de igual manera como pasaba con las clases abstractas, las cuales nos decían que tenemos que implementar en la clase hija todos los métodos abstractos. También aquí, cuando implementamos una interfaz, la clase que está implementando debe darle una definición a todos los métodos abstractos. Nótese qué pasa si yo quito esto. Guardamos, ponemos el cursor y ¿qué dice? Dice que rana no es abstracta y no está sobrescribiendo el método abstracto mover en la interfaz movimiento. Por lo tanto, todas las clases que implementen una interfaz deben de darle una definición a todos los métodos abstractos o si no ponerse como abstract. Por ejemplo, aquí podemos poner abstract y ya con esto esta clase se libra de implementar todos los métodos abstractos. Pero aquí lo vamos a poner que sí los implemente. Entonces quitamos esto y nos ayudamos con el IDE. Aquí en este foquito le ponemos que implemente todos los métodos abstractos. Vamos a quitar también aquí las operaciones que vienen. Simplemente vamos a poner en la salida que muestre estoy saltando. Muy bien y guardamos.
Y también vamos a hacer lo mismo en la clase auto. Nos vamos a la clase auto. Y aquí le vamos a poner que implementa esa interfaz. Ponemos implements y ponemos la interfaz movimiento. Ok. Y ya aquí se está implementando el método mover. Vamos a ir a nuestra clase de ejecución que se llama prueba interface. Y aquí en el método main vamos a crear un arreglo en el cual el tipo de dato va a ser el tipo de dato de la interfaz y de este va a apuntar a objetos de las subclases. Por lo tanto, el tipo de dato sería movimiento. Ok, después ponemos que sea un arreglo y lo vamos a llamar como tal así, arreglo. Vamos a ser igual a new. Ponemos nuevamente el tipo de dato movimiento y vamos a poner que solo sean dos casillas. Ponemos aquí dos y ponemos punto y coma. Y luego en cada casilla almacenamos un objeto de las subclases. Entonces ponemos arreglo en la posición 0, que es igual a new de rana. Ok, ahora vamos a copiar la línea para poner que la siguiente casilla apunte a la clase auto. Ponemos control shift tecla abajo. Y aquí le ponemos que apunte a un objeto de tipo auto. Y aquí le vamos a cambiar el índice, que es la casilla número 2, que recuérdese que en arreglos sería la 1. Muy bien. Y ahora sí, con una estructura for mejorada, vamos a procesarlas de manera polimórfica. Ponemos for, y vamos a poner aquí dos puntos. Recuérdese, del lado derecho va la colección que se llama arreglo. Ok. Y del lado izquierdo vamos a poner nuestra variable. Aquí es el supertipo, que sería movimiento. Y vamos a llamar a la variable simplemente var. Ok. E incluimos sus llaves. Ponemos aquí la llave de inicio y le damos un enter para que genere la correspondiente llave de cierre. Muy bien. Ponemos la referencia que es var y connotación punto. Vamos a hacer la llamada polimórfica al método mover. Ahora sí, guardamos y vamos a ejecutar. Ponemos run file y nótese cómo en la salida, para cada tipo de dato está mostrando su salida. Para la clase rana está mostrando estoy saltando y para la clase auto muestra estoy avanzando. Entonces con esto podemos comprobar que uno de los usos de las interfaces es para relacionar clases dispares y poderlas procesar de manera polimórfica. Muy bien, una segunda arista para entender cuándo usar una interfaz sería que nos sirven para definir un estándar de interacción con los objetos. Y este concepto es tomado de ejemplos del mundo real. Por ejemplo, cuando nosotros queremos interactuar con un automóvil, se nos define una interfaz. Por ejemplo, tenemos el volante para girar, los pedales para acelerar o para frenar. Esa es nuestra interfaz de interacción o nuestro estándar para interactuar con el objeto. Esto mismo hacen las interfaces en Java. Nos van a proveer un estándar de interacción con los objetos. Por lo tanto, yo pudiera crear una interfaz que se llamara movimientos de carro, en el que esté el método, por ejemplo, avanzar, el método frenar, el método girar. Y luego ya todas las clases hijas que implementen esta interfaz se van a encargar de darles una definición a estos métodos. Pero nótese lo importante, simplemente con la interfaz yo ya sé cómo interactuar con todos los automóviles. Puede ser que se creen automóviles de diferentes empresas como Ford, Kia, Nissan, pero yo ya tengo una interfaz para interactuar con ellos. No tengo que estarle jugando al mago para saber cómo interactuar. Por medio de la interfaz sé cómo hacerlo. Otro ejemplo, podemos tener una interfaz para interactuar con un objeto celular. Aquí también no importa el fabricante, puede ser LG, puede ser Samsung, pero simplemente todos tienen la misma interfaz. Sé que tengo un botón de prendido, ese mismo botón para apagar, tengo botones para subir el volumen o para bajarlo. Nótese cómo es la misma interfaz. Con eso puede interactuar, no importando cómo los fabricantes implementen esta funcionalidad. Por lo tanto, en Java podemos decir que una interfaz nos va a indicar cómo interactuar con un objeto, nos va a decir las operaciones que podemos hacer, mas no nos va a decir cómo se hacen. Eso ya le queda a cada clase que implemente la interfaz definir cómo se hace. Entonces, para finalizar, podemos ver que tenemos esta segunda arista. Aquí tenemos la interfaz movimiento. Nótese, solamente se definió el estándar de interacción con los objetos que implementen esta interfaz. Por lo tanto, como Rana está implementando esta interfaz, yo solamente sé que puedo interactuar con el método mover. Y de igual manera, yo puedo interactuar con este objeto con el método mover. Finalmente, también podemos decir que al heredar solo se hereda de una clase, pero al implementar una interfaz puede ser más de una. Muy bien. Simplemente en el encabezado de la clase tenemos que separarlas por coma. Por ejemplo, aquí puedo poner otra interfaz.
Vamos a poner, por ejemplo, una interfaz del API de Java para serializar nuestros objetos, que sería serializable. Muy bien. Y ahora la pregunta del millón. ¿Cuándo utilizar una superclase abstracta o cuándo utilizar una interfaz? Bueno, se utiliza una clase abstracta cuando ya hay una implementación predeterminada que heredar. Por ejemplo, si tuviéramos un sistema de nóminas en la cual el supertipo de hasta arriba fuera persona, pudiera tener ya persona un nombre, pudiera tener un apellido. Es bueno que eso le heredaran a sus subclases. No sería algo claro que pusiéramos una interfaz, ya que una interfaz no puede tener variables de instancia, ni tampoco puede tener implementación de métodos, cosa que una clase abstracta sí lo puede tener y lo puede heredar. Pero ojo, si pudiéramos ocupar en el sistema de nóminas a las interfaces para definir cómo interactuar con las subclases, es decir, cómo interactúo con un empleado asalariado, un empleado por nómina, etcétera. Muy bien, entonces recuérdese que en una interfaz definimos la funcionalidad deseada con la que vamos a querer interactuar en nuestros objetos que implementen esa interfaz. Muy bien, nos vemos en un siguiente vídeo. Saludos.